para mí ha pasado muy desapercibido en la ciudad. Entiendo que ahora mismo todo pase desapercibido por lo que estamos viviendo. Pero a mí me parece una bomba de neutrones que el decano de la Comunidad Valenciana, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que es, digamos, la profesión especialista en analizar los proyectos de ejecución de obras. Es decir, ¿qué cuesta una obra, un puente, una infraestructura pública? ¿Qué cuestan? Son precisamente ellos, los ingenieros de caminos, canales y puertos. Y el decano de la Comunidad Valenciana firma un artículo, muy oportuno, por cierto, el diario Las Provincias ofreciendo esta tribuna a Javier Machi Felici, que tengo que leer en su integridad el artículo, porque para mí ha pasado desapercibido en la ciudad y para mí es un artículo demoledor. O sea, es un artículo que lo lees y yo me escandalizo de su lectura y necesito leerlo para que ustedes, además está muy bien escrito y con un idioma llano para toda la gente, y les voy a leer. El proyecto de ejecución del nuevo estadio de la Avenida Cortes Valenciana, recientemente presentado por el Valencia en el Ayuntamiento, es, con criterio profesional, incompleto y técnicamente deficiente. Y por diversos motivos, como que al presupuesto le falten unidades tan básicas en este tipo de instalaciones como los marcadores, las butacas o el césped. Insisto, el decano del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos dice, oiga, es que es incompleto y técnicamente deficiente un proyecto de un estadio en el que en el estadio no figuran los marcadores, los asientos y el césped. Hostia, yo ya en el momento que leo esto ya se me erizan los pelos, ¿no? Pero continúo. Como que la cubierta quede en una indefinición inasumible para un proyecto de ejecución. Como que la estructura de hormigón incumpla en varios aspectos la normativa vigente. Como que adolezca de un plan de mantenimiento de dicha estructura. Obligatorio según la normativa, o que no se incorporen al mismo los informes sobre el estado de conservación de lo ya construido, no recogiéndose además en el proyecto un anexo con los trabajos de rehabilitación necesarios y su debida valoración económica en el presupuesto. Perdón. Un proyecto de ejecución tiene como objetivo definir el desarrollo completo de una obra con el detalle necesario y suficiente para que ésta pueda ser construida y realizar una valoración del coste de la misma de la manera más ajustada posible. Por ello, presentar un proyecto de ejecución en el que en todos sus documentos aparece la palabra preliminar, trasladando abiertamente la idea de provisionalidad e indefinición, no resulta aceptable, más aún cuando existe la obligatoriedad impuesta por el Ayuntamiento de la realización de una auditoría económica de la obra en base a este proyecto. Por otra parte, decir en ese preámbulo de la memoria que se libra la presente edición preliminar de cara a dar cumplimiento al requerimiento del Ayuntamiento de Valencia contemplado en la licencia de obra, la cual exige la presentación de un proyecto de ejecución visado por colegio profesional a los 3 meses de la concesión de esta, implica reconocer que el proyecto se ha presentado, como se dice vulgarmente, deprisa y corriendo, dada la premura de tiempo debido a las condiciones fijadas por el consistorio, lo cual tampoco resulta aceptable, más aún cuando la obra lleva parada más de 15 años. Y señalar a continuación que existen todavía elementos tan singulares como la cubierta que están en discusión implica reconocer que cualquier coincidencia de la valoración económica de las obras recogido en ese proyecto con el coste real que tendrán va a ser imposible. O sea, de verdad, es muy duro esto, Continúo. La estructura de hormigón ya construida, que fue ejecutada entre 2007 y 2009 e inacabada, fue proyectada con la instrucción de hormigón estructural EHE 98 del año 1998, que fue derogada en el año 2008 por la instrucción EHE 08 y posteriormente también fue derogada en 2021 por el Código Estructural.
Por tanto, dado que la obra ha sido objeto de una nueva licencia en 2024, dicha estructura construida debería ser recalculada conforme a los criterios de este nuevo y último código, comprobando su seguridad y fiabilidad estructural. Además, debe comprobarse que todos sus elementos cumplen los criterios de durabilidad recogidos en dicha normativa. Lo mismo ocurre con las estructuras metálicas. En ambos casos, según el código estructural, la vida útil de diseño debe ser de 100 años y no de 50 como se indica en el proyecto. ¿Ustedes están escuchando? La estructura lleva paralizada más de 15 años y expuestos todos sus elementos a la lluvia y a una agresividad ambiental para la que no estaba diseñada, por lo que resulta completamente necesaria la realización de un estudio sobre su estado de conservación a día de hoy. Este estudio debería ser realizado por profesionales especializados en el ámbito de los materiales y supervisado por los técnicos municipales, con los requeridos ensayos previos, en lo que supondría una auditoría técnica del edificio, debiendo disponer de los resultados antes del reinicio de las obras. El único estudio realizado, del cual no se conoce su contenido, pues no ha sido adjuntado al proyecto, se llevó a cabo hace más de 4 años. En agosto de 2020, de acuerdo con lo recogido en el proyecto presentado, es decir, habiendo transcurrido más del 27% del tiempo de paralización de la obra, por lo que no debe ser considerado válido. En la memoria del proyecto presentado se recogen algunas conclusiones del mismo que indican que el estado de conservación de la estructura es deficiente, existiendo numerosos elementos donde la fisuración, o sea, fisuras, del hormigón y la corrosión son generalizadas. Por una parte, el proyecto de ejecución alerta de esta circunstancia y por otra, no se adjunta un anexo relativo a las actuaciones de rehabilitación, así como ni una sola partida presupuestaria para tal fin. O sea, lo que te está diciendo es, oye, tú estás reconociendo que el estadio está deteriorado, que hay fisuras en el hormigón, que hay corrosión y no recogen ninguna partida de qué es lo que hay que hacer para sanear eso y cuánto cuesta. Sí que se explica en el cronograma, que lo explicamos cuando lo leímos, que quiero recordar de memoria, medio año iba dedicado al tratamiento del hormigón por el estado en el que estaba. En el cronograma aparece. Claro, pero aquí lo que dice es... No hay ningún anexo donde explique detalladamente qué es lo que le ocurre. ¿Y cuánto vale? Correcto. Hacerlo. Por otra parte, incluso en el caso de que la auditoría que se llevara a cabo fuera exclusivamente económica, esta debería ser igualmente elaborada por profesionales de prestigio y con experiencia en el diseño y construcción de estadios deportivos, y en ningún caso, dado el volumen de trabajo que comporta, debería ser desarrollada mediante un contrato menor. Un contrato menor, para que la gente lo entienda, son menos de 15.000 euros. Es evidente que este análisis no vale menos de 15.000 euros. Teniendo en cuenta todas las partidas que no están valoradas, bueno, este contrato menor lo tiene que hacer el ayuntamiento. Por acuerdo municipal es el ayuntamiento el que tiene que hacer una auditoría. Y un contrato menor son menos de 15.000 euros. Entonces, con 15.000 euros tú puedes hacerle un buen reportaje fotográfico al estadio. La excusa es para aligerar plazos. Ya, pero que, sí. Pero que no aligeremos plazos. Que luego se desborda el barranco del pollo. Teniendo en cuenta todas las partidas que no están valoradas en el presupuesto del proyecto, los trabajos de rehabilitación omitidos o la indefinición de la cubierta, entre otros, objetivamente la operación se va a cifrar en una cantidad muy superior a la recogida en dicho proyecto. Por último, resulta igualmente importante reseñar que el proyecto de ejecución de esta infraestructura deportiva de tal magnitud no incluye un estudio de movilidad y de demanda de aparcamiento realizado por técnicos competentes, más aún cuando parece que el número de plazas de aparcamiento que se recogen en dicho proyecto de ejecución se ha visto reducido significativamente respecto de las cifras que se publicitaron inicialmente. Antonio, yo no sé si tú habías leído este artículo, pero yo es que lo leí y dije... Esto es muy gordo, o sea, y no se le ha dado importancia. Entiendo que no tiene nada de importancia ahora mismo en Valencia comparado con lo que estamos viviendo, pero si nos abstraemos de, que es muy difícil, de la situación, esto es una bomba de neutrones, o me lo parece a mí, Antonio. No, a mí, yo leí el artículo ayer que me lo pasó un amigo, tuve la oportunidad de leerlo, es más, para leerlo detalladamente lo leí 2 veces y me quedé absolutamente asustado, porque además, precisamente por la sensibilidad con lo que está pasando, mi mente se fue a suponer
¿qué diríamos de aquí 5 años cuando se hubiera caído una grada? Dios sepa la catástrofe que hubiera podido causar. ¿Qué se diría del financiador, del expropietario que no tendría en teoría ninguna responsabilidad? ¿Qué se diría de las administraciones públicas responsables de esto tal? ¿Qué se diría de la empresa constructora? Es decir, esto sería una absoluta debacle, un desastre. Yo te he de decir que en mi vida profesional para proyectos de esta envergadura siempre se ha contado con una tasación de una sociedad de tasación fuerte que dijera pros y contras, que valorara el presupuesto y que dijera efectivamente que hiciera una evaluación de todos los riesgos, porque el riesgo técnico está por delante del financiero. Puede estar bien o mal un crédito, pero si se te cae la infraestructura o se te cae el puente o se te cae se quema la máquina, pues no vale para nada. Insisto, el riesgo técnico va en este punto muy por delante del financiero. Y desde luego me parece insólito, por decirlo educadamente, que haya alguien que haya comprometido a dar 325 millones si esto no lo tiene claro. Es evidente que yo puedo decir que estoy buscando dinero, pero lo que no pueden decir es que yo ya lo tengo o lo tengo disponible. No creo que haya ningún financiador, ni aquí, ni en Nueva York, ni en Wall Street, ni en la City de Londres, que vaya a poner dinero sobre una infraestructura que esté con este riesgo técnico, un riesgo técnico tan elevado. Hay un tema importante que al final con la vorágine de las cosas no lo pudimos comentar, pero cuando se estaba negociando la licitación de la auditoría, Compromís y el PSOE querían que la empresa auditora fuera ella misma quien analizara el estado de la estructura. Finalmente lo que se aprobó, porque el PP lo quería así, es que simplemente el Valencia haga un informe, diga lo que cuesta arreglar eso y con eso sirve. Es decir, el PP quería que lo dijera el Valencia, PSOE y Compromís querían que fuera que la auditora estudiara esa estructura. Pero que eso es una memez, con perdón. Es decir, no es importante si el PP, el PSOE, Compromís o el ayuntamiento, no, es que el que va a poner el dinero y va a tener que gestionar esa infraestructura, o va a querer que esa infraestructura se gestione, querrá saber con seguridad que no existe un riesgo técnico de esa naturaleza. Yo, de verdad, si esta gente si le vale a un financiador de Estados Unidos, de la City o de la City en Londres, si le vale una cartita al Valencia diciendo estos son 4 mariconaditas y las arreglamos rápido, yo me borro del país y me borro del mundo financiero, no entendería nada.